compartir contigo, amado hermano y amigo, que estás conectado con nosotros por este medio, un hermoso tema de la palabra de Dios. Y ya para finalizar, un hermoso estudio acerca de la sanidad que hemos venido llevando durante todo este mes. Hoy vamos a hablar el tema, por sus llagas sano soy. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro Señor Jesucristo padeció toda la ira de Dios por el pecado de toda la humanidad. Él padeció por el pecado, por las enfermedades, por nuestras rebeliones. Todo lo llevó y todo lo soportó en aquella cruz. Allí sufrió el escarnio, los gritos, el maltrato, la tortura, todo lo malo que nosotros podamos imaginar. Él fue el sacrificio perfecto. En él no había pecado. La Biblia nos enseña que él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Jesús fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él tomó todas nuestras enfermedades y las hizo suyas, y todos nuestros dolores. Vamos a ver un primer punto que dice así: Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 3, 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Mucho antes de la venida del Mesías, es lo que nos está diciendo esta palabra, mucho antes que Jesús viniera a esta tierra, ya había sido profetizado por el Padre, ya había sido anunciado a los profetas, a Zacarías, a Ezequiel, a Isaías, a Daniel, al profeta Micaías, de que Jesús había de padecer en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en Isaías 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cada una de estas cosas que revela la palabra, que Isaías revela aquí, despreciado, desechado, menospreciado, todo esto tuvo cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice esta palabra, varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores porque él experimentó todo el sufrimiento del cuerpo, todas las aflicciones, todos los dolores del alma. Marcos 10, 33, 34 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús fue entregado a los sacerdotes, Jesús fue entregado a los gentiles, fue condenado por los principales sacerdotes, tal como Jesús lo describe en esta palabra. Dice esta palabra que Jesús reunió a sus 12 discípulos para ponerlos al corriente de todas estas cosas que vendrían a suceder con su propia vida. Vemos que el sufrimiento de Jesús en la cruz no fue en vano, porque sobre su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades, amado hermano, amado amigo que nos escucha por este medio. Son todas nuestras enfermedades, para que hoy tú y yo pudiésemos recibir sanidad a través de esta hermosa promesa. Número 2. Jesús vino a darnos vida y salud en abundancia. Juan 10:10 dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón es nuestro enemigo.
es nuestro adversario, el diablo. Dice la palabra de Dios que él vino a hurtar, él vino a robar la salud, a robar la paz, a robar el gozo. Él vino a matar los sueños, él vino a matar los cuerpos, a destruir con enfermedad y con dolencias. No te quiero decir con esto que todas las enfermedades sean de carácter espiritual, porque sufrimos muchas enfermedades por muchas causas y por muchas razones, pero la Biblia revela que hay enfermedades de tipo espiritual enviadas por el enemigo. La palabra de Dios nos enseña en Job capítulo 2 versículo 7. Dice que Satanás envió una sarna maligna en el cuerpo de Job, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Dice la palabra de Dios en Lucas 13:16. Había una mujer atada por Satanás que sufría de un espíritu de enfermedad. Estaba atada por un espíritu inmundo. 18 años la mantuvo el diablo encorvada hasta que Jesús la libertó y la sanó. La Biblia califica a los enfermos como oprimidos por el diablo. Es así como la Biblia lo llama en Hechos 10, versículo 38. Juan 14:30 dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús dijo que el príncipe de este mundo es Satanás y nada tiene en él, porque el diablo no tiene nada bueno para ofrecernos. El diablo solo tiene muerte, tiene enfermedad, tiene mentiras, tiene engaños, entre otras cosas. Pero Jesús dijo que él vino a traernos vida en abundancia y a traernos salud en abundancia, a traernos paz, a traernos gozo en abundancia. Mateos 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tanto es así que Jesús vino a traernos vida en abundancia, que Jesús no soportaba ver los enfermos. Movido de compasión, dice la palabra de Dios, que él sanaba a todos. Recorría ciudades, pueblos, aldeas y sanaba a todos los enfermos. Romanos 14:11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es la palabra de Dios que nos dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla de enfermedad, toda rodilla de dolencia, toda rodilla de fiebre, toda rodilla de peste, toda rodilla de cáncer, de diabetes, de leucemia, como se llame, al nombre de Jesús debe doblar sus rodillas. Porque Jesús es el Señor, porque Jesús venció en la cruz, porque Jesús sana las enfermedades en todos los cuerpos, porque Jesús libera al ser humano oprimido por el maligno. Punto número 3. Jesús vino a traer salvación y sanidad. Y dice la palabra de Dios en Isaías 35:5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El profeta Isaías profetizó lo que sucedería con la llegada del Mesías. Él vendría a traernos salvación, pero también vendría a traernos sanidad, sanidad divina, sanidad para todos aquellos cuantos hemos creído en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ningún tipo de enfermedad, amado hermano, por muy grave que fuera o estuviera muy avanzado, nada intimidó a nuestro Señor Jesucristo. Nada, absolutamente nada le impidió sanar un enfermo. Tanto es así que Jesús, dice la Biblia, que resucitaba a los muertos. La Biblia nos muestra cómo Jesús resucitó a Lázaro cuando ya tenía 4 días que había muerto y ya estaba sepultado, y Jesús lo resucitó. Jesús en su ministerio, él no solo se dedicó a enseñar las escrituras
o anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Como ya te vengo diciendo por la palabra de Dios, Él sanaba todo tipo de enfermedad, todo dolor, toda condición humana, toda condición espiritual. Nuestro Dios desea, es la voluntad de Dios, que nosotros gocemos y disfrutemos de buena salud, que seamos sanos en la mente, en el corazón y también en nuestro cuerpo. Él desea que tengamos sanidad en una forma integral. Él desea que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas, y no solamente en el área material, sino en todo, y eso incluye nuestra salud. Punto número 4. Jesús siempre le daba la gloria a Dios por la sanidad. La palabra de Dios dice en Mateo 15, 29, 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¡Qué maravilloso el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra! Dice la palabra de Dios que Jesús sanaba y hizo muchos milagros durante el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra. Jesús nunca se dio la gloria a Él mismo. La gloria era siempre al Padre. Esta multitud de personas halló a Jesús. Dice la Biblia que Él estaba sentado. Presumimos que quizás Jesús podía estar cansado, pero allí se agolpó una gran cantidad de enfermos. Dice la Biblia que fueron sanados los mancos, los cojos y los ciegos. Todas estas personas quizás padecían estas enfermedades de toda la vida. Ya se habían habituado a vivir enfermos, ya habían aceptado vivir con la enfermedad, pero llegaron a donde estaba la luz. Quizás estaban viviendo por mucho tiempo en la oscuridad, pero esta luz resplandeció en la vida de toda esta multitud y fueron sanados. Así dice la Biblia, fueron sanados multitud y se maravillaban. ¿Cómo no se iban a maravillar? Ellos podían ver, ellos podían caminar y glorificaban al Dios de Israel. Punto número 5. Debemos acercarnos a Jesús para ser sanados. Mateo 14, 34 y 36. Dice así la palabra de Dios. Y terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Todos este grupo, todo este golpe de gente, toda esta multitud, tan solo lo que querían era tocar el borde del manto del maestro, del manto, y quedaron sanos, dice la palabra de Dios. Y tenemos un ejemplo muy clásico en la Biblia, el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús para tocar el borde de su manto. Ella fue y buscó a Jesús, ella se acercó a él. Ella fue en busca de su milagro. Ella sabía que si ella se llegaba a Jesús y tocaba con fe el borde de ese manto, ella iba a ser sanada de esa enfermedad. Dice la Biblia que padecía 12 años. Había gastado todo su dinero. Ningún médico había podido hacer nada por ella. Pero ella pudo llegar a donde estaba una multitud que rodeaba a Jesús. Y ella se dispuso a tocar el borde del manto de Jesús. Tocó el borde de su manto y dice la Biblia que ella fue sanada. Por eso, hoy, amado hermano y amigo, yo te invito a que en esta tarde nos acerquemos a Jesús, a que tú recibas en tu vida, a que recibamos en nuestro corazón esta promesa maravillosa que Jesús ha dejado para todos. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Créelo y decláralo. Aun cuando no tenga fuerza en tu cuerpo, Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue siendo el mismo. Jesús sigue vivo. Acércate a Él, tócale a Él,
Pídele a Él, no dudando, sino creyendo en tu corazón que Él puede sanar todas las enfermedades. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás hoy no podamos tocar con nuestras manos el borde del manto del Maestro, pero podemos tocar el corazón de Jesús a través de una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, nos acercamos en esta hora al trono de tu gracia para alcanzar ese oportuno socorro que solo tú lo puedes dar en nuestras vidas. Te bendecimos y te adoramos y te damos gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque tu palabra dice que por tus llagas fuimos todos sanados, Señor. Clamamos en esta hora un milagro de sanidad sobre nuestras vidas. Que por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor, derrames sanidad, derrames cura para todo aquel que en esta hora, Señor, necesita un milagro de sanidad. Gracias te damos, querido Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.